La vida puede cambiar en un instante, y eso fue exactamente lo que me sucedió aquel fatídico día en Madrid. Recuerdo claramente el momento en que recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde soleada de primavera, y yo estaba en mi oficina revisando algunos documentos cuando sonó el teléfono. Señora García, dijo una voz grave y formal del otro lado de la línea. Lamento informarle que sus padres han sufrido un accidente de tráfico en la autopista A3. Ambos fallecieron en el acto. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las palabras resonaban en mi cabeza, pero mi mente se negaba a procesarlas. Mis padres, las personas que me habían dado la vida, que me habían criado y amado incondicionalmente, se habían ido en un abrir y cerrar de ojos. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, abrazos de consuelo y arreglos funerarios. Mi hija Valeria, de 15 años, fue mi ancla en medio de la tormenta. A pesar de su propio dolor por la pérdida de sus abuelos, se mantuvo fuerte a mi lado, sosteniéndome cuando sentía que no podía seguir adelante. Mamá, me dijo una noche mientras estábamos sentadas en el sofá de nuestra casa en Valencia. Los abuelos siempre estarán con nosotras. Puede que no los veamos, pero los sentiremos en cada rincón de esta casa. Sus palabras, tan maduras para su edad, me recordaron que aún tenía mucho por vivir. Tenía una hija maravillosa que me necesitaba y una vida por delante, una vida que mis padres hubieran querido que viviera plenamente. Semanas después del funeral, me enteré de que había heredado la casa familiar en Valencia. Era una hermosa propiedad de 2 plantas, con un jardín lleno de naranjos que mi madre tanto amaba. Cada rincón guardaba recuerdos de mi infancia, de risas compartidas y momentos felices. Al principio, la idea de vivir allí me aterrorizaba. ¿Cómo soportaría estar rodeada de tantos recuerdos? Pero con el tiempo comprendí que era un regalo, un lugar donde Valeria y yo podríamos comenzar de nuevo sin alejarnos completamente de nuestras raíces. La mudanza fue un proceso agridulce. Cada objeto que desempacaba traía consigo una avalancha de recuerdos. El viejo reloj de pared que mi padre siempre se empeñaba en arreglar, aunque nunca funcionaba bien. Los libros de cocina de mi madre, llenos de anotaciones en los márgenes con sus secretos culinarios. Una tarde, mientras organizaba el estudio de mi padre, encontré una carta dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que tu madre y yo ya no estamos contigo físicamente, pero quiero que sepas que nuestro amor por ti trasciende cualquier barrera, incluso la de la muerte. Esta casa ha sido el hogar de nuestra familia por generaciones. Aquí naciste tú, y aquí nació Valeria. Está llena de amor, de risas y de recuerdos preciosos. Ahora te la dejamos a ti, para que sigas llenándola de vida y de nuevos recuerdos con tu propia familia. Sé fuerte, mi niña. La vida a veces nos pone pruebas difíciles, pero tú tienes la fortaleza para superarlas. Cuida de Valeria y permítete ser feliz. Es lo que más deseamos para ti. Te amamos eternamente, papá y mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía una y otra vez las palabras de mi padre. Era como si me hubieran dado un último abrazo, un último consejo para seguir adelante. Esa noche, mientras Valeria y yo cenábamos en la cocina, sentí una paz que no había experimentado desde el accidente. Miré a mi hija, que masticaba pensativa su ensalada, y sentí una oleada de amor y gratitud. Valeria, dije suavemente. ¿Qué te parece si mañana plantamos algunas flores en el jardín? Creo que a la abuela le hubiera gustado. Valeria me miró con una sonrisa, sus ojos brillantes. Me encantaría, mamá. ¿Podríamos plantar rosas? Eran las favoritas de la abuela, ¿verdad? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo eran. Y ahora serán nuestras favoritas también. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, me detuve en el pasillo y miré alrededor de la casa. Al principio, me había parecido un recordatorio doloroso de mi pérdida. Ahora se sentía como un abrazo cálido, un lugar para sanar, para crecer y para honrar la memoria de mis padres. Acosté a Valeria y le di un beso en la frente. Buenas noches, mi amor. Mañana será un nuevo día. Buenas noches, mamá, respondió ella, bostezando. Te quiero. Y yo a ti, cariño, más de lo que puedas imaginar. Mientras me dirigía a mi habitación, sentí una mezcla de emociones. El dolor de la pérdida seguía ahí, como una sombra en mi corazón, pero junto a él había esperanza. Esperanza por el futuro,
por los nuevos recuerdos que crearíamos en esta casa, por la vida que nos esperaba. Me acosté en la cama que una vez perteneció a mis padres y cerré los ojos. Por primera vez en semanas, no lloré hasta quedarme dormida. En cambio, sentí una extraña sensación de paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría días en los que el dolor volvería con fuerza, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Tenía un hogar, tenía a mi hija y tenía el amor eterno de mis padres guiándome. Mañana sería un nuevo día, y estaríamos listas para enfrentarlo juntas en nuestra casa familiar en Valencia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, Valeria y yo nos fuimos adaptando a nuestra nueva vida en Valencia. La casa familiar se fue llenando de nuevos recuerdos, mezclándose con los antiguos en una sinfonía agridulce de pasado y presente. Sin embargo, mientras nosotras parecíamos florecer en este nuevo capítulo de nuestras vidas, notaba que algo extraño estaba sucediendo con Samuel, mi esposo. Al principio, atribuí sus cambios de actitud y su distanciamiento al duelo. Después de todo, él también había perdido a sus suegros, a quienes apreciaba mucho. Pero conforme pasaba el tiempo, su comportamiento se volvía cada vez más errático y desconcertante. Una mañana de domingo, mientras preparaba el desayuno, escuché a Samuel hablando por teléfono en voz baja en el estudio. Su tono era tenso, casi conspirador. Me acerqué sigilosamente a la puerta, sintiendo una punzada de culpa por espiar, pero la preocupación pudo más que mi sentido de la privacidad. «Mamá, ya te he dicho que no es el momento», le escuché decir. «Sí, sí lo sé, pero tenemos que ser pacientes». «¿Ella aún está vulnerable?» «No, no he mencionado nada todavía, pronto te lo prometo». Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaba hablando Samuel con su madre, Carmen? ¿Qué era lo que no me había mencionado? Miles de preguntas comenzaron a agolparse en mi mente. Pero antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, oí que Samuel se acercaba a la puerta. Me alejé rápidamente, fingiendo estar ocupada con el desayuno. «Buenos días, cariño», dijo Samuel al entrar en la cocina, besándome en la mejilla. Noté que evitaba mirarme a los ojos. «¿Has visto mi maletín?», preguntó, como si no tuviera nada más que decir. «Tengo que ir a la oficina un rato». «¿Un domingo?», pregunté, tratando de mantener un tono casual. Pensé que hoy podríamos pasar el día en familia, hace tiempo que no salimos los tres juntos. Samuel se tensó visiblemente. «Lo siento, es un proyecto importante, no puedo postergarlo. Tal vez la próxima semana». Y sin más explicaciones, salió de la casa dejándome con un plato de tostadas frías y un nudo en el estómago. Esa noche, cuando por fin regresó, intenté hablar con él sobre nuestros planes futuros, sobre cómo nos veíamos en 5 o 10 años, pero Samuel esquivó mis preguntas con respuestas vagas y evasivas. «Vamos, cariño», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vivamos el presente, ¿para qué preocuparnos por el futuro ahora?». Pero yo no podía evitar preocuparme. Cada día que pasaba sentía que Samuel se alejaba más y más. Ya no compartía conmigo sus preocupaciones del trabajo ni me contaba sobre sus planes o sueños. Era como si de repente fuéramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Una tarde, mientras limpiaba nuestro dormitorio, encontré un papel arrugado en el bolsillo de una de sus chaquetas. Era un folleto de una inmobiliaria en Barcelona. ¿Estaba Samuel pensando en mudarnos? ¿Por qué no me había dicho nada? Decidí enfrentarlo esa misma noche, después de que Valeria se fuera a dormir. Me senté con Samuel en el salón. «Samuel», comencé, tratando de mantener la calma, «encontré esto en tu chaqueta. ¿Hay algo que quieras decirme?». Por un momento, vi pánico en sus ojos. Luego, rápidamente recuperó la compostura. «Oh, eso», dijo con una risa forzada. «Un compañero del trabajo me lo dio. Está pensando en invertir en propiedades allí». «No es nada». Quería creerle. Desesperadamente, quería creer que todo estaba bien, que solo estaba siendo paranoica. Pero algo en mi interior me decía que había más, mucho más de lo que Samuel me estaba contando. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Samuel recibía una llamada, se alejaba para hablar en privado. Cuando llegaba del trabajo, pasaba horas encerrado en el estudio, supuestamente trabajando en proyectos importantes, pero cuando le preguntaba sobre estos proyectos, sus respuestas eran vagas y poco convincentes. Una noche no pude soportarlo más.
Esperé a que Samuel se durmiera y me escabullí al estudio, con el corazón latiendo fuertemente. Encendí su computadora. Me sentía horrible por invadir su privacidad de esta manera, pero necesitaba respuestas. Lo que encontré me dejó helada. Había correos electrónicos intercambiados con agentes inmobiliarios en Barcelona, consultas sobre escuelas en esa ciudad, e incluso un borrador de carta de renuncia a su trabajo actual. Todo apuntaba a que Samuel estaba planeando un gran cambio en nuestras vidas, y yo no tenía ni idea. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando al techo, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué Samuel me ocultaba todo esto? ¿Acaso ya no confiaba en mí, o había algo más, algo que ni siquiera me atrevía a considerar? A la mañana siguiente, cuando Samuel se fue a trabajar, llamé a mi mejor amiga, Elena. Elena, le dije, con la voz quebrada, creo que Samuel me está ocultando algo grande. Cariño, respondió ella con suavidad, ¿has intentado hablar con él directamente? Lo he intentado, pero siempre evade mis preguntas. Y ahora creo que está planeando que nos mudemos a Barcelona sin siquiera consultarme. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mira, dijo finalmente Elena, conozco a Samuel desde hace años. No puedo creer que haría algo así sin hablarlo contigo primero. Debe haber una explicación. Quería creerle. Quería creer que todo era un malentendido, que Samuel me lo explicaría todo y nos reiríamos de mis sospechas infundadas. Pero cada día que pasaba, la distancia entre nosotros crecía más y más. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché a Valeria hablando con Samuel en el jardín. Papá, decía ella, ¿por qué pasas tanto tiempo con la abuela Carmen últimamente? Mamá está preocupada. Mi corazón se detuvo. Carmen. Samuel estaba pasando tiempo con su madre sin decírmelo. ¿Por qué me lo ocultaba? ¿Qué estaba pasando entre ellos? No es nada, cariño, respondió Samuel, su voz tensa. Solo estoy ayudando a la abuela con algunas cosas. No le digas nada a tu madre, ¿vale? No quiero que se preocupe innecesariamente. Esa noche, mientras Samuel dormía, me senté en la cocina con una taza de té, tratando de poner en orden mis pensamientos. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Samuel pasaba tanto tiempo con Carmen? Y lo más importante, ¿por qué me lo ocultaba? Carmen siempre había sido una figura complicada en nuestras vidas. Desde el principio de nuestra relación, había dejado claro que no me consideraba suficientemente buena para su hijo. A lo largo de los años habíamos mantenido una relación cordial, pero distante. Ahora el hecho de que Samuel estuviera pasando tiempo con ella en secreto me llenaba de ansiedad. Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas y sospechas. Cada vez que Samuel llegaba tarde, cada mensaje de texto que recibía, cada llamada que hacía en privado, todo alimentaba mis temores. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre encontraba una excusa para evitar la conversación. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Valeria nos miró a ambos con preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz pequeña y asustada. Ustedes ya no hablan como antes. Samuel y yo intercambiamos una mirada incómoda. Todo está bien, cariño, dije forzando una sonrisa. Solo estamos un poco cansados, pero nada está mal. Pero sabía que nada estaba bien. Cada día que pasaba sentía que estábamos al borde de algo, aunque no sabía exactamente qué. Aquel día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé el desayuno para Valeria, la despedí cuando se fue al instituto, y me dirigí al trabajo. Las horas en la oficina pasaron lentamente, con mi mente divagando constantemente hacia los problemas en casa, la tensión con Samuel, sus secretos, la sombra de Carmen. Todo se arremolinaba en mi cabeza como una tormenta imparable. Cuando por fin terminó mi jornada laboral, me sentí agotada, tanto física como emocionalmente. Todo lo que quería era llegar a casa, darme un baño caliente y, quizás, si reunía el valor, intentar hablar con Samuel una vez más. Pero el destino tenía otros planes para mí. Al llegar a la entrada de nuestra casa, noté algo extraño. Había un coche que no reconocí estacionado frente a la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Teníamos visitas? Samuel no había mencionado nada esta mañana. Con el corazón latiendo aceleradamente, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. Lo que vi al entrar me dejó paralizada en el umbral. El vestíbulo, normalmente ordenado y acogedor,
estaba lleno de cajas y maletas. Algunas estaban abiertas, rebosantes de ropa y objetos personales. Otras estaban cerradas y apiladas, como si estuvieran listas para ser cargadas en un camión de mudanzas. Samuel. Llamé, mi voz temblando ligeramente. ¿Qué está pasando? Escuché movimiento en la sala de estar, y un momento después Samuel apareció en el pasillo, su rostro pálido y tenso, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Cariño, comenzó su voz, sonando extrañamente forzada. Tenemos que hablar. Pero antes de que pudiera decir nada más, otra figura emergió detrás de él. Mi sangre se heló al reconocer a Carmen. La madre de Samuel estaba allí, en mi casa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sorpresa», exclamó Carmen con un tono que pretendía ser alegre, pero que sonaba más bien triunfante. ¿No es maravilloso? Vamos a vivir todos juntos. Me quedé allí inmóvil, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Vivir todos juntos con Carmen en nuestra casa? Miles de preguntas se agolpaban en mi mente, pero no lograba articular ninguna. Samuel dio un paso adelante, su expresión una mezcla de culpa y determinación. Escucha, dijo, sé que esto es repentino, pero es lo mejor para todos. Mamá necesita nuestra ayuda. ¿Nuestra ayuda? Interrumpí, finalmente encontrando mi voz. ¿De qué estás hablando, Samuel? Esta es nuestra casa, el hogar de mis padres. ¿Cómo puedes tomar una decisión así sin consultarme? Carmen intervino con su voz melosa pero con un filo de acero. Querida, sé que es un cambio, pero piensa en lo maravilloso que será. Podré ayudar con Valeria, cocinaré para todos, será como una gran familia feliz. Sentí que me faltaba el aire. La habitación parecía girar a mi alrededor. Esto no podía estar pasando. Era como si hubiera entrado en una pesadilla de la que no podía despertar. Samuel, dije, luchando por mantener la calma. Necesito hablar contigo a solas. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta de entrada se abrió de nuevo. Valeria entró, con su mochila colgando de un hombro. Se detuvo en seco al ver la escena frente a ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos moviéndose de mí a Samuel y luego a Carmen y las maletas. Carmen se apresuró a abrazar a Valeria. Sorpresa, mi niña. La abuela se muda con ustedes. ¿No es emocionante? Valeria se tensó visiblemente en el abrazo de Carmen, sus ojos buscando los míos, llenos de confusión y preocupación. Mamá, dijo lentamente, ¿tú sabías de esto? Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. No iba a derrumbarme, no frente a Carmen. No, cariño, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Esto es una sorpresa para mí también. Samuel pareció encogerse ante mis palabras. Iba a decírtelo, murmuró. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado?, repetí, incredulidad tiñendo mi voz. ¿Y cuándo sería eso, Samuel? ¿Cuando todas las maletas estuvieran dentro y Carmen ya se hubiera instalado en nuestra habitación de invitados? Carmen soltó una risa forzada. Oh, vamos, no seas dramática. Estoy segura de que, una vez que te acostumbres a la idea, verás lo maravilloso que será. Sentí que la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Cómo se atrevían a hacer esto? ¿Cómo podía Samuel traicionar mi confianza de esta manera? Valeria, dije tratando de mantener la calma, por el bien de mi hija. Por favor, ve a tu habitación. Tu padre y yo necesitamos hablar. Valeria asintió, lanzando una última mirada preocupada antes de subir las escaleras. Una vez que escuchamos la puerta de su habitación cerrarse, me volví hacia Samuel y Carmen. Quiero una explicación, exigí, con firmeza en mi voz. Samuel comenzó a hablar, sus palabras saliendo atropelladamente. Mamá ha tenido algunos problemas financieros. Su casa, bueno, tuvo que venderla. No tiene a dónde ir. Pensé que podríamos ayudarla, solo por un tiempo. ¿Y no pensaste en consultarme primero?, pregunté, incredulidad clara en mi voz. Esta también es mi casa, Samuel. La casa de mis padres. No puedes simplemente decidir quién vive aquí sin hablar conmigo primero. Carmen intervino, su tono condescendiente. Querida, sé que es un ajuste,
pero piensa en todo lo que puedo hacer por ustedes. Puedo cuidar de Valeria cuando estén trabajando. Puedo cocinar, limpiar. Carmen, la interrumpí, luchando por mantener la compostura. Aprecio tu oferta, pero ese no es el punto. El punto es que esta decisión se tomó a mis espaldas, en mi propia casa. Samuel intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Por favor, suplicó. Solo dame la oportunidad de explicarte. Tengo un plan. Será solo por unos meses, hasta que mamá pueda. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, encendió todas las alarmas en mi cabeza. Había más en esta historia, mucho más de lo que me estaban contando. No, dije firmemente, interrumpiéndolo. No voy a discutir esto. Ahora no. Carmen, lo siento, pero no puedes quedarte aquí. No esta noche, no hasta que Samuel y yo hayamos hablado y llegado a un acuerdo. Carmen parecía hincharse de indignación. ¿Me estás echando a mí, la madre de tu marido? No te estoy echando, respondí, luchando por mantener la calma. Te estoy pidiendo que nos des espacio para resolver esto en familia. Nuestra familia. Samuel parecía desgarrado, mirando de su madre a mí y de vuelta. Mamá, dijo finalmente, tal vez sería mejor si te quedaras en un hotel esta noche. ¿Solo hasta que pueda hablar con? Increíble, exclamó Carmen, interrumpiéndolo. ¿Vas a dejar que ella me eche de esta manera, después de todo lo que he hecho por ti? La tensión en la habitación era palpable. Podía sentir que estábamos al borde de algo, una explosión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo más, escuchamos pasos en la escalera. Valeria apareció en el pasillo, su expresión una mezcla de determinación y nerviosismo. Creo, dijo lentamente, que todos deberían escuchar lo que tengo que decir. El silencio que siguió a las palabras de Valeria fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia ella, que permanecía de pie al pie de la escalera, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Por un momento, me olvidé de mi ira y mi confusión, centrándome completamente en mi hija. Valeria, cariño, comencé, tratando de mantener un tono calmado. Quizás deberías volver a tu habitación. ¿Tu padre y yo necesitamos? Pero Valeria me interrumpió, su voz más firme de lo que la había escuchado nunca. No, mamá. Creo que todos necesitan escuchar esto. Samuel dio un paso adelante, su rostro una máscara de preocupación paterna. Princesa, los adultos estamos teniendo una conversación importante. Por favor, ve a tu cuarto. ¿Una conversación importante? La voz de Valeria tenía un filo que nunca antes había notado. ¿Te refieres a cómo planeas engañar a mamá? El rostro de Samuel palideció visiblemente. Carmen, que hasta ese momento había mantenido una expresión de indignación, ahora parecía haber visto un fantasma. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Valeria tomó una respiración profunda, y para mi sorpresa, soltó una risa seca, un sonido extraño viniendo de ella, casi maduro. Papá, dijo, mirando directamente a Samuel, no sabes nada, ¿verdad? Vi cómo Samuel comenzaba a temblar. No era un temblor sutil, era visible, como si de repente hubiera sido golpeado por una ráfaga de viento helado. Su rostro, que momentos antes mostraba una mezcla de culpa y determinación, ahora era la viva imagen del pánico. No sé de qué estás hablando, Valeria, balbuceó Samuel. Pero Valeria no le dio oportunidad de continuar. Con una calma que me dejó atónita, comenzó a revelar lo que sabía. Hace semanas, dijo, comencé a notar que papá actuaba de forma extraña. Siempre estaba al teléfono, susurrando, y cuando entraba en una habitación, cambiaba de tema rápidamente. Al principio pensé que era por el trabajo, pero luego, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Una noche, escuché a papá hablando con la abuela Carmen. Estaban discutiendo sobre vender la casa, nuestra casa, mamá, la casa de los abuelos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Vender la casa? ¿La casa que mis padres nos dejaron? Eso no puede ser cierto, murmuré, casi para mí misma. Pero Valeria no había terminado. No solo eso, continuó, escuché a papá decir que, una vez que vendieran la casa, usarían el dinero para pagar las deudas de la abuela Carmen y para iniciar un nuevo negocio en Barcelona.
Carmen soltó un grito ahogado. Eso es ridículo, dijo, mirando a Valeria. Javier, dile a tu hija que deje de inventar historias. Pero Samuel no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil como una estatua de sal. No pude creer lo que estaba escuchando. No podía creer que Samuel hubiera estado planeando algo tan horrible, sin siquiera consultarme. Valeria, con la voz temblando ligeramente, continuó. No estoy inventando nada, dijo. Tengo pruebas. Encontré documentos en el escritorio de papá, planes de venta, cotizaciones de agentes inmobiliarios, incluso un borrador de contrato. Me volví hacia Samuel, buscando en sus ojos alguna señal de que todo esto era un malentendido, una broma cruel. Pero lo que vi en su mirada me confirmó que cada palabra de Valeria era cierta. ¿Cómo pudiste? Susurré, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Samuel finalmente pareció recuperar la voz, aunque su expresión era la de alguien atrapado en un torbellino de emociones. No es lo que parece, balbuceó. Yo solo quería asegurar nuestro futuro, un nuevo comienzo para todos. La venta de la casa, el negocio en Barcelona, todo era para darnos una vida mejor. ¿Una vida mejor? Repetí, incredulidad y rabia mezclándose en mi voz. ¿Qué clase de vida mejor puede construirse vendiendo la casa de mis padres sin consultarme, mintiendo y engañándome? Carmen, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó intervenir con su tono meloso pero ahora claramente lleno de desesperación. Querida, dijo, sé que esto suena mal, pero teníamos buenas intenciones. Queríamos darte el descanso que necesitabas, ayudarte a superar el duelo. El negocio en Barcelona podría ser una gran oportunidad para todos. Basta. Grité, sorprendiendo incluso a mí misma con la fuerza de mi voz. No quiero escuchar más mentiras, no más excusas. Lo que han hecho es imperdonable. Me volví hacia Valeria, mi valiente hija, que había revelado toda la verdad. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y dolor. La abracé con fuerza, agradecida por su valentía y su lealtad. ¿Cómo lo descubriste todo? Pregunté, sintiendo una mezcla de admiración y pesar. Valeria me miró con una pequeña sonrisa de orgullo en sus labios. Aprendí a hackear el teléfono de papá, explicó, como si fuera lo más natural del mundo. Instalé una aplicación que me permitía escuchar y grabar todas sus llamadas. Y, cuando escuché la conversación con la abuela, supe que necesitaba más pruebas. Así que comencé a grabarlos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija, tan joven, había tenido que cargar con el peso de descubrir la verdad por su cuenta. Me sentí como una madre impotente por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo, me sentí orgullosa de ella, de su valentía, de su fortaleza. Valeria continuó. Una vez que empecé a grabar, descubrí cosas aún peores. Encontré correos electrónicos entre papá y la abuela, discutiendo cómo hacerme ingresar en una clínica psiquiátrica después de la venta de la casa. Estaban planeando usar mi duelo como excusa, diciendo que no estaba en condiciones de cuidar de ti y luego internarme, mamá. El mundo pareció detenerse por un momento. El aire se volvió espeso. La sorpresa, la incredulidad, la traición, todo se apoderó de mí. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo Samuel, el hombre que había amado durante tantos años, había planeado destruir mi vida, robarme mi libertad y separarme de mi hija? Sin esperar una respuesta, Valeria sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Samuel llenó la habitación, clara y fría, como una daga clavada en mi corazón. Mamá, sé que suena drástico, pero es la única manera. Una vez que vendamos la casa, podemos usar su duelo como excusa. Diremos que necesita ayuda profesional, que no está en condiciones de cuidar de Valeria. La internaremos por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen y podamos establecernos en Barcelona. La voz de Carmen respondió, con su tono condescendiente habitual. Es arriesgado, hijo. ¿Y si se resiste? ¿Y si Valeria no coopera? La respuesta de Samuel fue rápida y fría. No tendrán opción. Tendré la custodia total. Será por su propio bien. La grabación terminó, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Samuel estaba pálido como un fantasma. Carmen, que hasta ese momento había sido una figura arrogante y confiada, ahora parecía una sombra de sí misma. Yo, por otro lado, sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies.
Me temblaba todo el cuerpo, pero no dejé que se notara. Tenía que mantenerme firme, por Valeria. ¿Cómo pudiste, Samuel?, susurré, sintiendo el dolor de su traición atravesarme el alma. Samuel parecía destrozado, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Intentó acercarse a mí, pero lo detuve con un gesto. No lo entiendes, murmuró. Todo esto era por el bien de nuestra familia. Por Valeria, por todos nosotros. Las deudas de mi madre, la oportunidad en Barcelona. Yo vi una salida, un futuro mejor. ¿Un futuro mejor?, repetí, mi voz temblando. ¿A costa de destruir mi vida, de separarme de mi hija? ¿Eso es un futuro mejor? Carmen, viendo que la situación estaba completamente fuera de control, intentó un último esfuerzo. Piensa en Valeria, dijo, su tono ya no tan seguro. El futuro en Barcelona con el nuevo negocio, podríamos darle todo lo que siempre ha soñado. Pero Valeria, mi valiente y maravillosa hija, no lo permitió. Antes de que pudiera decir nada, ella respondió. Lo único que siempre he soñado, dijo, su voz llena de desprecio, es tener una familia que se ame y se respete. Y ustedes dos han destruido eso. Las palabras de Valeria se quedaron flotando en el aire, pesadas, llenas de verdad. Samuel estaba allí, pálido y tembloroso, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Valeria y yo, como si buscara una salida a esta situación que él mismo había creado. Carmen había perdido toda su arrogancia y parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Pero lo más sorprendente fue la postura de Valeria, su firmeza. Había algo más, algo que me decía que ella aún no había terminado de hablar. Mi corazón, ya destrozado por las revelaciones anteriores, se preparó para lo que fuera que estuviera por venir. ¿Hay algo más?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Valeria me miró, sus ojos llenos de determinación. Sí, mamá. Hay más. Samuel dio un paso adelante, su voz temblorosa. Valeria, por favor, ya es suficiente. Ya has dicho bastante. ¿Podemos arreglar esto?, pero Valeria lo interrumpió, sin permitirle continuar. No, papá. No más mentiras. Mamá merece saber toda la verdad. Valeria respiró profundamente antes de seguir. Mamá, lo que te he contado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Cuando descubrí los documentos y escuché las conversaciones entre papá y la abuela, supe que necesitaba más pruebas. Así que comencé a grabarlos. Sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, abrió una aplicación. He estado grabando sus conversaciones durante semanas. El silencio en la habitación era abrumador. Todos nos quedamos inmóviles, mirando a Valeria, como si esperáramos que las palabras que vinieran a continuación fueran demasiado pesadas para soportarlas. Cada vez que hablaban en la casa, cada llamada telefónica que podía interceptar, todo lo que descubrí es peor de lo que imaginábamos. Presionó play en su teléfono, y la voz de Samuel llenó la habitación. Mamá, tenemos que ser cuidadosos. Si ella descubre el plan antes de tiempo, todo se vendrá abajo. La voz de Carmen respondió con tranquilidad, como si estuviera hablando de algo trivial. No te preocupes, hijo. Una vez que la tengamos en la clínica, será fácil convencer a todos de que necesita ayuda. Su duelo por sus padres nos da la excusa perfecta. Pero, ¿y si se resiste? ¿Y si intenta contactar con alguien? Samuel respondió con frialdad. Para eso están los medicamentos, mamá. La mantendremos lo suficientemente sedada para que no cause problemas. Después de un tiempo, todos creerán que realmente necesita estar ahí. No habrá forma de que se resista. La grabación continuó, revelando más detalles de su plan. Lo mejor será aislarla de todos, de sus amigos, de su familia, decía Carmen. Si no hay nadie que se oponga, todo será más fácil. La grabación terminó, y el silencio en la habitación fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Samuel había caído de rodillas, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Carmen, que hasta ese momento se había mantenido con un aire de autoridad, parecía una sombra de sí misma. No podía creer lo que había escuchado. Estaba tan impactada, tan herida, que apenas podía respirar. Valeria, con una calma que me dejó sin palabras, se acercó a mí. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. Lo siento, mamá, dijo.
Sé que no debería haberte dicho esto antes, pero tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de lo que papá y la abuela pudieran hacer si les contaba. La abracé fuertemente, sintiendo una mezcla de tristeza, orgullo y alivio. Mi hija, tan joven, había sido la valiente. Había tomado la iniciativa, había luchado por protegerme, por proteger nuestra familia, a pesar de lo aterrador que debió haber sido enfrentarse a la verdad. No tienes que disculparte, mi amor, dije, con la voz quebrada por la emoción. Gracias, gracias por protegerme, por salvarnos de esto. Has hecho lo correcto. Más de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido hacer. Samuel, finalmente encontrando algo de voz, se levantó lentamente, su mirada llena de desesperación. Por favor, déjame explicarlo, por favor, murmuró, su rostro marcado por el arrepentimiento. Todo esto lo hice por nosotros, por ti, por Valeria. Quería asegurar un futuro mejor para todos. ¿Un futuro mejor? Repetí, con el corazón destrozado, aunque mi voz estaba firme. ¿Eso es lo que crees? ¿Vender la casa de mis padres sin decirme nada, hacerme internar en una clínica psiquiátrica y alejarme de mi hija? ¿Eso es un futuro mejor? Carmen, viendo que su manipulación había fracasado, intentó una última carta. Querida, dijo, su tono ya sin la fuerza de antes. Sé que esto suena mal, pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Este negocio en Barcelona sería una oportunidad para todos nosotros. Podemos vivir mejor, tener una vida más cómoda. Basta, Carmen. Grité, mi voz resonando con fuerza en la habitación. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que ni siquiera tú entiendes lo que has hecho. Has destruido lo que quedaba de mi confianza, has dañado lo más sagrado que tengo, mi familia. Samuel no dijo nada. Estaba de pie, en shock, sin saber qué hacer ni qué decir. Carmen, al igual que él, ya no tenía respuestas. Sabían que no había justificación para lo que habían hecho. Ya no quiero escuchar más excusas, continué, mi voz ya tranquila, pero llena de determinación. Lo que han hecho es imperdonable. Ya no hay vuelta atrás. Samuel, Carmen, quiero que se vayan. Ahora. Los dos se quedaron allí, mirándonos, incapaces de decir una palabra. Por un largo momento, solo el sonido de nuestras respiraciones llenó la habitación. Finalmente, Samuel se acercó a la puerta. Lo siento, susurró, casi inaudible, pero sus palabras sonaron vacías, sin vida. Y así, sin decir nada más, Samuel y Carmen recogieron sus cosas y salieron de la casa. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio absoluto en la casa. Valeria y yo nos quedamos allí, abrazadas, enfrentando un futuro incierto, pero juntas. Sabía que teníamos un largo camino por delante, que habría días difíciles, noches de lágrimas y dudas, pero también sabía que mientras estuviéramos la una para la otra, podríamos superar cualquier desafío. ¿Qué haremos ahora, mamá?, preguntó Valeria, su voz suave pero firme. La abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y el amor que compartíamos. Era el amor que nos había salvado, que nos seguiría salvando. Ahora, mi amor, comenzamos de nuevo. Tú y yo, juntas, construyendo algo hermoso, algo basado en confianza y amor verdadero. El futuro seguía siendo incierto, pero mientras camináramos juntas, no había nada que no pudiéramos superar.